Hola, este que les habla es Jimmy Alexis Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, como les había comentado, hoy estoy dando comienzo a una serie de episodios que van a salir en las próximas semanas y meses con distintos candidatos a puestos electivos tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Hoy tengo la dicha de tener, de entrevistado y conversar con el candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Para aquellos que no saben, ¿verdad? En Puerto Rico ha habido tradicionalmente como lo que sería un bipartidismo cerrado, donde el gobierno se ha compartido entre dos partidos, ¿verdad?, principales, que es el Partido Popular Democrático y el Partido PNP o el Partido Nuevo Progresista. Pues en este caso tengo a el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien está corriendo para comisaría residente y que es el último comisionado residente por su partido, lo cual, ¿verdad?, fue del 2000 al 2004. En el 2004 él gana la gobernación, pero ahí entra un comisionado residente PNP, o el Nuevo Progresista, que fue quien también se convertiría luego en gobernador, Luis Fortuño. Así que, nada, es una conversación muy interesante. Trato de abarcar distintos temas, ¿verdad?, dentro del tiempo que tenía previsto, ¿verdad? Obviamente sabiendo que él tiene una agenda muy ocupada. Pero antes de comenzar, reconozco, ¿verdad?, que van a haber algunos momentitos donde van a haber uno que otro problemita de sonido. Y pues nada, se debe a que, ¿verdad?, como estamos bregando con este sistema de hacerlos a distancia, el internet, pues creo que la conexión del gobernador se perdió en uno que otro momento. Pero, ¿verdad?, he hecho lo mejor posible para que se entienda, ¿verdad?, lo que estaba diciendo, ¿verdad?, y no se pierda el mensaje en ningún punto. Así que, como les había dicho en otro episodio, ¿verdad?, ténganme un poquito de paciencia en ese sentido, pero entiendo yo que toda la vasta de la información que está ahí, pues nada, se escucha muy bien, tiene muy buen sonido y está clara a entenderse. También quiero, ¿verdad?, aclarar, hay muchos otros temas que, ¿verdad?, me hubiese gustado poder tocar con el gobernador, pero pues por tiempo, por espacio, pues no se dieron. Así que yo voy a incluir en las notas de este episodio algunos enlaces de otras entrevistas que se le han hecho, donde él abarca, ¿verdad?, otra serie de estos temas, porque yo pues evidentemente no tuve el tiempo o tampoco, ¿verdad?, lo prioricé. Por ejemplo, ¿verdad?, mucha gente hace hincapié a los casos, ¿verdad?, que hubo federales en su contra, donde él salió, ¿verdad?, no culpable, ¿verdad? Mucha gente le ha querido dar pues una excesiva prioridad o importancia a esos casos, ¿verdad? Y pues cada cual, ¿verdad?, hace su juicio. Yo tomé una decisión de no perder tiempo tratando de repetir ya cosas donde él ya las ha discutido y las ha respondido mil y una vez. Me parece que hay muchas cosas más importantes que atender que algo que ya, ¿verdad?, lleva más de 12 años que ocurrió, la información está expuesta. Si a usted le interesa y quiere saber más, para mí va a haber una entrevista donde él discute sobre ese tema, ¿verdad?, y todo ese récord está público. Usted puede ir allá y hace sus propios juicios en cuanto a eso. Pero en lo que respecta a esta conversación, nos centramos mucho más, ¿verdad?, en el factor de su candidatura, sus posturas políticas, ¿verdad?, su agenda y la priorización esencialmente de los temas que quiere avanzar en el Congreso y sobre el estatus de Puerto Rico referente, ¿verdad?, al plebiscito. Así que nada, he tratado de ser lo más completo que sea posible, ¿verdad?, dentro de un espacio limitado. Así que nada, espero, ¿verdad?, que en el futuro se pueda tener otra conversación con él y podamos abarcar otros temas. Pero por lo que respecta por el momento, esto, ¿verdad?, es la conversación, lo que yo entiendo, muy buena y muy informativa sobre las posturas de este candidato. Estoy programando otras entrevistas que van a estar saliendo en estas próximas semanas, de Cultura Ciudadana, tratando de hacer contacto con otros partidos, y también estoy determinando ya una entrevista con una candidata puertorriqueña con el Congreso, que ella actualmente es alcaldesa acá en los Estados Unidos. Así que nada, estoy trabajando en esas cosas para poder, ¿verdad?, conocer más, abarcar más y saber a quién usted va a terminar apoyando en estas próximas elecciones del 2020. Así que nada, aquí los dejo con el próximo entrevista con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Espero la disfruten.
Bueno, gente, como saben, tenemos de invitado hoy al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Así que, primero que todo, ¿verdad? Gracias por haber aceptado la invitación y sacar el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, JVN. Un placer estar conversando contigo. Gran parte de la conversación de hoy y lo que estoy haciendo, usted es la primera persona, ¿verdad?, que tengo que está corriendo para un puesto político en Puerto Rico. Esta conversación similar la tendré con otras personas a lo largo de estos próximos meses que las he estado coordinando. Y es esencialmente para, primero, no tan solo, ¿verdad?, analizar un poco la situación del país, pero también entender las candidaturas, ¿no? Porque hay muchas personas que están corriendo, personas que o son por primera vez que están lanzándose a la esfera política, o que, como usted, que ya tiene un historial en la política, y pues que aquellos que han seguido la política en Puerto Rico, pues lo saben muy bien. Y la primera pregunta que quería hacerle, la verdad es que, y sé que se la han hecho anteriormente, pero quería volver a ella. Después de 12 años fuera de la política, ¿por qué regresar? ¿Verdad? ¿Por qué esa necesidad de volver a lanzarse al fuego del proceso electoral y todo esto que conlleva con eso? Mira, es una excelente pregunta, me la ha hecho mucha gente, incluyendo mi propia familia. La última vez que yo estuve en una papeleta fue en el 2008, como tú Ujú, muy bien dices, 12 años. Yo no me desvinculé nunca de los asuntos del país, o sea, yo me mantuve escribiendo columnas en los periódicos, ujú, he publicado 5 libros en ese periodo, casi todos de asuntos públicos, un libro sobre derecho, tenía mi programa de radio en Radio Isla, y cada vez que había algún tipo de controversia en la que necesitaba que me activara, como cuando hubo las enmiendas constitucionales para la fianza, me ujú. activé en la campaña del no. O sea que yo no me desvinculé de los asuntos públicos. ¿Por qué ahora decido aspirar y estar en una papeleta? Pues mira, porque las cosas están bien malas. Porque las cosas están bien malas en Puerto Rico Ujú, y las cosas están bien malas en nuestra relación con los Estados Unidos. No estoy hablando solamente de estatus, ujú. sino pues todo el entendimiento o la falta de entendimiento en la capital federal sobre las necesidades de Puerto Rico y la realidad de Puerto Rico. Y pues sentí que la experiencia esa que yo he tenido como excomisionado residente, como exgobernador, la experiencia que he ganado en estos 12 años desde el lado fuera de gobierno, pues Ujú. sentí que le podía servir a mi país y que no era suficiente dar una opinión en un programa de radio, escribir una columna o publicar un libro que debía pues hacerme disponible al país. Si las cosas hubieran estado buenas para Puerto Rico o Ujú, regulares, mira, yo seguía con mi cátedra en la Escuela de Derecho, seguía con, digo, doy un curso, o sea, un ujú. profesor a jornada parcial, hubiera seguido con mi programa de radio, pero me pareció que el momento era tan y tan, y es tan y tan complicado, que me debía ser disponible y obviamente que el pueblo, la gente decidiera si debo o no debo servirle desde esa posición. Claro. Eh, Obviamente, otra de las preguntas que uno puede hacerse entonces es, dado que usted fue gobernador, ¿por qué no aspirar a la gobernación y por qué aspirar a la comisaría residente, ¿no? Porque obviamente usted tiene experiencia en ambos puestos, eh, pero Eh, normalmente el puesto más alto dentro de la esfera de lo que es la política puertorriqueña es la gobernación. ¿Por qué no aspirar a eso y por qué la necesidad específicamente con irse a Washington? Mira, hay una realidad política y también es política, hay una realidad política y una realidad gubernamental. La realidad política es que en términos del partido que yo milito y las personas que tienen pues unas coincidencias, que es el Partido Popular, Ujú, yo creo que el Partido Popular tiene opciones para la gobernación. Ahora mismo hay una primaria. Yo me estoy manteniendo neutral, pero me parece que hay algunas personas que podrían no solamente encabezar la papeleta, sino podrían gobernar bien a Puerto Rico. O sea, que no sentí en términos de lo que yo represento, lo que yo aspiro, ujú, un vacío. En el caso de la posición de comisionado residente, sentí que había un vacío y que podía servir desde ahí. Eso desde el punto de vista del escenario político. Desde el escenario gubernamental, te voy a dar esto de verdad, lo analicé con mucho cuidado. Puerto Rico va a su segunda elección con una Junta de Control Fiscal, pero ujú. en el 2016 no sabíamos Claro. de verdad lo que significaba la Junta. Ya sabemos. Ujú, Y es una ironía, Javian, es una ironía que el puesto que históricamente se pensaba que tenía menos poder político, comisionado residente, porque tú estás en Washington, tienes voz, pero no tienes voto, claro. curiosamente es el único puesto por el cual la gente puede votar
que no está bajo la bota de la Junta de Control Fiscal. Ujú. El gobernador de Puerto Rico le tiene que pedir permiso a la Junta para hacer cualquier cosa. La legislatura le tiene que pedir permiso a la Junta. El comisionado residente no. Claro, El comisionado residente está en Washington, está en el lugar donde crearon la Junta, claro. está en el lugar donde de verdad se puede frenar a la Junta. Así que en esa realidad gubernamental entendí que esa se ha convertido en una posición importantísima para Puerto Rico. Así que la combinación de esos dos elementos fueron los que me llevaron a tomar esa decisión. Y es interesante porque usted sería el último, si no mal recuerdo, ¿verdad? Usted es el último comisionado residente popular, ¿no? Que hubo y sería, si sería electo, sería el próximo. Sí, eso es correcto. El Partido Popular, lamentablemente, cuando yo gané, perdimos la candidatura de la comisaría residente y luego Ujú. de eso, pues, ganó Fortuño con Pierluisi y luego de eso, cuando Alejandro García Padilla, volvemos, gana, no logramos ganar la comisaría residente. O sea que desde 2004, esto también un poquito va a ser mensaje de campaña. Si Ujú. la gente siente que no nos va bien en Washington, tiene que entender que desde 2005 para acá, todos los comisionados residentes han sido del PNP. Eso es cierto. Eh, Obviamente estamos en un periodo absurdamente extraño en este año 2020 por Sí. sinnúmeros de razones, ¿no? Y estamos en medio de una pandemia, están pasando mil cosas a la misma vez. Entonces, una de las cosas que, ¿verdad? Que todas campañas políticas, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, han tenido que repensarse, ¿no? Y el factor de cómo se hace campaña se ha tenido que repensar en mil formas, pues porque todo el mundo está encerrado en sus casas. Entonces, pues la pregunta que le quería hacer entonces, primero, ¿cómo está su campaña, verdad? ¿Cómo usted encuentra su campaña actualmente? Porque ya usted no está en una primaria como tal, ya usted es el candidato oficial por el Partido Popular. ¿Y cómo está haciendo campaña? ¿Cómo usted se está acercando al Sí. proceso de la milicia, de militar, perdón, en el proceso de campaña, dado que no se puede salir? Bueno, primero, esto que estamos haciendo tú y yo es un ejemplo de eso, de Claro. cómo se ha cambiado, se ha transformado. Mira, déjame, obviamente, pues por razones de edad, pues tú no, probablemente no estabas siguiendo tan de cerca los asuntos políticos cuando yo estaba activo. Ujú. A mí se me ha identificado siempre como uno de los primeros políticos en Puerto Rico que aprendió a usar las redes sociales. Ok, Cuando todavía, o sea, cuando en el 2008 ya Facebook está, Twitter está empezando. Y cuando, por ejemplo, yo soy el primer candidato que antes que existieran las redes sociales, pero sí el Internet, que utilicé agresivamente el Internet de mis campañas en el 2000 y en el 2004 y en el 2008. Así que yo tengo esa experiencia previa. En esta pandemia, que tú tienes toda la razón, es un reto. Ahora mismo yo no te puedo decir cómo va a ser la campaña en octubre. Nadie ujú, sabe. claro. No sabemos si va a poder haber caminatas, si van a haber concentraciones, nadie sabe. Ujú, Pero yo había tomado la decisión antes de la pandemia, de cuando terminé mi programa de radio en Radio Isla. claro. Yo terminé un viernes. Al otro lunes, yo había comenzado un podcast en vivo todos Ujú, los días, de lunes a viernes, por mi página de Facebook. Eso lo hice claro. antes de la pandemia. Ujú, Claro, cuando viene la pandemia, eso me da una ventaja porque ya tengo una plataforma. claro. Y ahora no sé si te has dado cuenta que todos los políticos están haciendo lives a través Ujú, de Facebook para tratar de comunicarse. Yo antes de la pandemia y claro. lo he mantenido y he tenido invitados, he tratado de mantener el formato casi del programa de radio. Ahora mismo, estando siempre en avanzada, ahora mismo estoy transmitiendo el podcast simultáneamente en vivo por Facebook, por Twitter, por YouTube. Creo que Sí. soy el único en Puerto Rico de los políticos que está haciendo eso simultáneamente, más obviamente en el formato tradicional de podcast. Así que estoy siendo agresivo en utilizar las redes sociales. Dentro del Partido Popular, entonces he promovido que otros candidatos establezcan sus propios live. Ujú, Y toda la semana yo estoy participando en programas live de diferentes candidatos a puestos electivos, muchos de ellos que tienen primaria, y yo les digo, mira, yo me voy a mantener neutral, tú estás corriendo para representante, para senador, yo me claro. voy a mantener neutral, pero con mucho gusto participo en tu podcast, en tu Ujú, live, para llevar el mensaje. Así que eso me está permitiendo llevar el mensaje. Lo otro que creo que he hecho efectivamente es que han surgido unos temas que tienen que ver con la pandemia y con ujú, la crisis económica. No son temas que yo he creado, temas que han surgido, y he tratado de aportar a esa discusión con propuestas. Pues, por ejemplo, está la discusión de tratar de traer un nuevo incentivo contributivo federal para ujú, la manufactura y las farmacéuticas en Puerto Rico. Eso no es un tema que yo me inventé. Es claro. que como medio de la pandemia, Estados Unidos descubrió
que tiene un problema de producción de medicamentos y yo vi ahí una oportunidad para aportar y es una idea que se está discutiendo prácticamente toda la semana. Me he mantenido activo en Washington promoviendo la idea. Así que en ese sentido, sustantivamente también he logrado comunicar unas propuestas y unos mensajes. Y finalmente está el elemento de lo que cuestan las campañas. Y pues Claro. en Puerto Rico, siempre la tradición para levantar fondos es pues tú invitas a una gente a la casa y cada uno paga $200, $100 o haces un baile a 20 pesos. Eso se acabó. Ujú. Eso se acabó. Y replicando lo que han hecho en Estados Unidos Barack Obama y Bernie Sanders, que son los ejemplos más dramáticos, creo que soy el primer candidato en Puerto Rico para cualquier puesto que está usando agresivamente el Internet para recaudar fondos. Y en el Ok. mes de mayo, cuando estábamos en medio de la pandemia, a través de mi podcast, mandando emails, Ujú. yo logré más de 900 donativos individuales a mi Wow. campaña y recaudar más de $50,000 en mayo. Claro. Exactamente, yo creo que nadie recaudó esa cantidad sin molestar a nadie. O sea, Ujú. yo no le toqué la puerta a nadie, simplemente, pues si tenía tu email, te mandaba un email. Y Claro. si estabas en mi página de Facebook, pues ibas a ver el mensaje. Así que yo me estoy adaptando a esta nueva realidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer campaña en septiembre? Yo no tengo la más mínima idea. Claro. Te puedo anticipar que pronto ya estoy empezando a hablar con los que me ayudan en esto, que es mi sobrino Luis Herrero, Ujú. mucha gente, muchos millennials. Lo próximo que le estoy diciendo, bueno, pues yo quiero ahora empezar a hacer el equivalente de los allá en Estados Unidos town hall meetings, pero Ok. hacerlo virtualmente. Claro. Así que no te extrañes que en las próximas semanas pues me vas a ver participando en algún tipo de intercambio de ideas utilizando pues esta tecnología como la que estamos utilizando tú y yo. Obviamente, una de las preguntas que uno tiene que hacerse en este proceso de elección, ¿no? Dado el historial que hay en Puerto Rico, aunque pareciese que el sistema político y partidista está fragmentando de cierta manera, ¿no? Con el surgimiento de nuevos partidos, Sí, candidatos independientes, etcétera. Pero usted está, ¿verdad?, en uno de los partidos tradicionales, donde se han compartido el sí. poder al menos en los últimos 60, 70 años. Entonces, la pregunta que hay que hacerse y que muchos de los votantes van a tener que hacerse es, ¿por qué votar por el PPD? ¿Por qué regresar, ¿no?, al PPD y decir, bueno, el gobierno se ha compartido entre estos dos partidos, muchas de las personas que están en las papeletas para ambos partidos llevan años ahí y seguimos en una crisis económica, una crisis política. La Junta de Control Fiscal fue impuesta bajo un gobierno popular. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso, verdad? El argumento para decir, bueno, el popular debe ganar y debe gobernar por lo menos 4 años más. Mira, es una excelente pregunta y es un reto que tiene el Partido Popular. Déjame primero decirte que yo he abogado y sigo abogando hoy porque surjan más partidos en Puerto Rico. Claro. O sea, yo creo que es saludable para nuestra democracia porque nosotros tenemos un problema serio, que es que la gente está empezando a dejar de votar y Ujú. eso es un riesgo. Y yo creo que en la medida que haya mayores opciones, podemos lograr motivar a que la gente, en vez de quedarse en su casa, salga a votar. Después, ¿cómo votan? Pues eso, como decimos por ahí, son otros 20 pesos. Así que yo creo que es bueno para nuestra democracia que surjan nuevas tendencias ideológicas, partidistas, grupos, y lo veo de una forma positiva. En segundo lugar, y eso pues inclusive ha sido en unos momentos controversiales, yo he abogado y he dicho que el Partido Popular o se transforma Ujú. o va a dejar de ser, de significarle el futuro al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que esta elección plantea ese reto. El hecho de que el Partido Popular por fin va a ir a una primaria para candidato a la gobernación es un paso en la ruta correcta. El Partido Popular había tenido la tradición de tratar de escoger los candidatos entre los que dijeran los alcaldes y ese tipo de cosas, y yo creo que eso ha tenido que ver con el debilitamiento. Y sí, tiene unos retos ideológicos extraordinarios. Dentro Ujú. de todas esas debilidades, porque yo las he dicho públicamente, creo que todavía en esta coyuntura 2020 es la única alternativa real que tiene Puerto Rico Ok. para transformar y cambiar la ruta que llevamos. Yo creo que uno de los retos que tiene el Partido Popular es comunicarle al país las grandes diferencias con el Partido Nuevo Progresista. O sea, eh, por ejemplo, aquí se habla siempre del desastre que es educación y que todos los gobiernos nombran politiqueros al Departamento de Educación. Bueno, cuando Sila Calderón fuera gobernadora, fue César Rey, tremendo Ujú. secretario y una persona seria. Yo tuve a Rafael Aragunde, que no era popular, Ujú.
no era popular. Yo tuve nada más que un secretario de educación, Sila nada más que tuvo un secretario de educación y Alejandro nada más que tuvo un secretario de educación que era un director de escuela. Ujú. Nunca hubo casos de escándalos de corrupción bajo esos tres gobiernos populares y esos tres secretarios. Ahí hay una gran diferencia. Claro. Dicen que todos los gobernadores usan la policía para politiquear. Yo tuve a Pedro Toledo, que no era Ujú, popular, o sea, ese era ujú, PNP, claro. director. O sea, que yo creo que te estoy dando ejemplo que nosotros tenemos, y es el reto que tenemos. O sea, lo que tu premisa es correcta, la gente, muchos dicen, son iguales. Ujú, Yo creo que hay que proyectar las diferencias. Ahora, el Partido Popular tiene que estar dispuesto de cara a la campaña a comenzar a transformarse. Y si llegamos al poder, desde el poder se tiene que transformar. Eso yo no tengo la más mínima duda y va a tener que entrar también en una definición del tema del estatus ujú, y sobre asuntos fundamentales sociales. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la comunidad LGBT, el Partido ujú. Popular es muy diferente al Partido Sí. Nuevo Progresista. O sea, hay unas cosas que nosotros tenemos que llevar un mensaje, pero no estoy negando que la pregunta que tú haces es legítima y es el reto grande que yo tengo como candidato y tiene el partido como institución. Y en términos de los que llevamos tiempo, no llevamos tiempo, mira, yo creo que el Puerto Rico necesita un balance entre sangre nueva, caras nuevas y experiencia. Ujú, El país escogió por las caras nuevas en el 2016, ujú, Ricardo Rosselló, y ya vimos lo que pasó. O claro. sea, los retos que tiene Puerto Rico también necesitan de un elemento de experiencia. Por ejemplo, yo no voy a ir a Washington a aprender. Ujú, O sea, yo he mantenido mis contactos en la capital federal, lo estoy demostrando ahora con este tema de los incentivos contributivos federales, donde es evidente que sí, que tengo todavía una capacidad de que me escuchen. Así que creo que cuando la gente vaya a votar, tienen que medir ese deseo de traer sangre nueva, gente nueva, pero también de tener una combinación de experiencia por los retos complicados y grandes que tiene el país. eh, eh, partiendo, ¿verdad? De lo que usted comenta, ¿verdad? Que usted aboga por partidos nuevos y la emergencia de ellos, etcétera. Obviamente después del verano del 2019, ¿no? Que ¿verdad? La gente se manifestó y terminó, ¿verdad? Resultando con la renuncia de Ricardo Rosselló, el gobernador de entonces. Mucha gente empezó a argumentar y a dialogar de las enmiendas constitucionales que son necesarias. Y una de ellas que se topó mucho y se discutió mucho es la idea de una segunda vuelta, ¿no? Que tradicionalmente se tiene en muchos otros países con sistemas presidenciales como el nuestro, donde le da cabida, ¿no? Al resurgimiento o la posibilidad de otros partidos, porque la gente tiene más opciones, de si en vez de decir, ah, pues si es uno voy a hacer el otro, y la realidad es que los gobernadores en Puerto Rico cada vez más se están ganando, la gobernación está ganando por menos porcentaje, o sea, menos porcentaje de los votantes están decidiendo quién gana y quién no. Entonces, ¿cuál es su posición en respecto a eso, a esa posibilidad de hacer Mira, esos cambios? está por escrito, precisamente como resultado del verano del 2019. Este es mi más reciente libro, lo publiqué a fines del año pasado. Ok. Crisis en Agenda, Agenda para la Crisis. Y yo aquí defiendo, analizo el porqué de unas enmiendas constitucionales, además de otras reformas. Ujú, Una de ellas es esa. La segunda vuelta tiene varias ventajas. Número uno, permite el que surjan partidos pequeños, ujú, porque la persona siente libertad de en la primera ocasión votar por el que cree que es el mejor. claro, Y si el que cree que es el mejor es alguien que es anarquista, bueno, pues usted tiene derecho a votar por alguien que es anarquista. exacto. Pero no le podemos decir que estás votando tu voto, Ujú, porque si nadie saca más, habría que decidir si es 50%. Hay países y lugares que es 48%. Tú tienes que poner un threshold. ujú, Pero esa persona sabe que si hay una segunda ronda, pues entonces él va a poder volver a participar y escoger entre los primeros dos que llegaron en la primera ronda. Lo segundo es que eso nos garantiza que quien gane tenga apoyo del pueblo. Tú lo claro. acabas de decir, Ricardo. Ricardo Rosselló gana en la elección que tuvimos más abstención electoral, Ujú, pero a la misma vez él gana con tan solo 42% del voto. Eso ujú, quiere decir que de verdad, de la gente hábil para votar en Puerto Rico, Ricardo Rosselló probablemente sacó nada más que el 33-35%. cierto. Yo te puedo decir que gobernar a Puerto Rico es difícil. Y si tú gobiernas a Puerto Rico y el día que jura ya tiene el 60% del país en contra tuya, Ujú, es más difícil. Así que yo defiendo eso. Creo que es una enmienda que se hace falta. También yo defiendo aquí separar la elección de la gobernación y los alcaldes de la elección de los legisladores. ok. No que los legisladores sean de 2 años, que sean de 4 años. ¿Por qué? Porque mira, tú y yo estamos hablando ahora y
a ti te interesan estos temas. Ujú. Obviamente, estamos hablando porque te interesan estos temas. Probablemente, Jevian, tú no sabes ni quién es tu legislador de distrito ni quiénes son tus dos senadores. Sí. Probablemente no sabes el nombre. Ujú, ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado así. ujú, El sistema está diseñado para que salgamos a votar el próximo 3 de noviembre pensando en los candidatos a la gobernación, en los candidatos a alcalde y quizás comisionados residentes. Y ujú. entonces, cuando te dan la papeleta legislador, pues si estás enfogonado con el PNP, pues votas popular o si quizás buscas a Vargas Pidot, pero en Ajá. términos de quién es tu legislador de distrito, nadie sabe. Ujú. Yo creo que eso es un error en el diseño constitucional. Si nosotros separamos la elección de legislador de la elección de gobernador y alcalde y vamos a decir que en el 2022 tú tienes que salir a votar solamente por los legisladores, tú te vas a encargar. Decir, oye, ¿quién es que me representa a mí? Ah, Ujú. mira, lo hizo bien. Oye, es de mi partido, pero es un desastre. Claro. Y eso me parece que enriquecería nuestra democracia. Esas son algunas de las enmiendas constitucionales que elaboro en este libro, donde también tengo otro tipo de enmiendas en términos de nuestra gestión política y gubernamental. Una de las cosas que estudiando la política en Puerto Rico, especialmente, ¿verdad? Dado al periodo eleccionario, es la dificultad de identificar las posturas de los candidatos. Y lo que me refiero con esto es que a veces está tan politizada y partidista a veces el proceso y tan tóxico a veces el proceso de elección, que toda la discusión se convierte a veces en atacar al otro y diferenciarme porque el otro hizo mal esto, aquello, pero realmente nadie presenta o argumenta sus posturas, ¿no? Esta es mi agenda, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, y de esta forma es que yo me diferencio del otro porque sustancialmente estas son mis posturas. Y a veces uno, ¿verdad? Yo me acuerdo que en esta búsqueda he estado buscando las páginas web de los candidatos, etcétera, y a veces están vacías o no tienen ningún tipo de sección alguna en lo que está su plataforma y su agenda. Entonces, mi pregunta a usted va a dirigida a eso, ¿no? O sea, usted está buscando el voto de los puertorriqueños para ir allá. Entonces, ¿cuál es su agenda? Esencialmente, ¿cuáles son sus prioridades y sus posturas específicamente, ¿verdad? Para eh, address los issues que hay acá y particularmente, ¿verdad? ¿Cuál es esa prioridad que tiene usted al momento de llegar a Washington? Bueno, en términos generales, yo creo que no hay ningún candidato a ninguna posición electiva que tenga un récord público más claro que el mío en términos de diferentes cosas, porque he escrito libros. O Ujú. sea, este es el más reciente, pero yo tengo escritos, ensayos, donde estoy hablando de asuntos del país, ¿entiendes? En términos de, por ejemplo, mis posturas relacionadas con la Junta de Control Fiscal, con la deuda pública, he hecho propuestas, o sea, que yo estoy claro en cuanto a eso. Sí te tengo que admitir que la pandemia nos sacó de calendario Ujú. en términos de, pues ahora bajar eso en unas páginas web. En eso estoy de acuerdo contigo, es algo que pues, todos nos paralizamos por 3 meses, ahora que estamos un poco regresando a la agenda. Yo te puedo decir que para mí hay unos temas que son fundamentales y ya los he empezado a hablar. Uno lo acabamos de mencionar, la Junta de Control Fiscal. Ujú. O sea, yo quiero ir a Washington y allí inmediatamente buscar unos aliados para, si no derogarla, porque yo quisiera que se fuera, por lo menos comenzar a ponerle freno a Claro. esa Junta de Control Fiscal. Ya el congresista Raúl Grijalva, que preside la Comisión de Medios y la Comisión de Recursos Naturales, que es la que creó Promesa, Ujú. ha presentado un proyecto de ley para frenar, comenzar a ponerle frenos a la Junta, devolverle dinero a la Universidad de Puerto Rico. Tristemente, la comisionada residente Jennifer González no lo ha respaldado, no ha hecho ningún tipo de expresión. Yo, la última vez que estuve en Washington, que fue en septiembre, todavía no era candidato, hablé con Raúl Grijalva, así que una de las primeras cosas es sentarme con él y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para comenzar a revertir muchas de estas decisiones absurdas, equivocadas de la Junta de Control Fiscal y para ponerle control a la Junta de Control Fiscal? Eso para mí es fundamental. Obviamente el tema de desarrollo económico Ujú. lo he comenzado a trabajar desde ya. La coyuntura que se ha dado por la pandemia, donde Estados Unidos de momento se ha dado cuenta que tiene que volver a traer la producción de medicamentos y de medical devices a su jurisdicción, abre una nueva puerta que yo creo que cuando juremos en el 2021 todavía va a estar sobre la mesa y pues ahí va a ser una de mis primeras prioridades atender eso. Hay unos issues que obviamente todos los comisionados residentes tienen que trabajarlo, pues el discrimen en los fondos de salud y en otras áreas son importantes. Yo creo que ahí no hay grandes diferencias. Ahí lo que podría haber es efectividad. En cierta medida son los demócratas los que siempre han sido los mejores aliados de Ujú. Puerto Rico en esos temas y Jennifer González, pues por ser republicana, yo creo que eso la pone en una situación de desventaja. Y el tema de estatus. O sea, yo creo
que ese tema hay que atenderlo. O sea, Claro. el hecho de que estemos en una crisis económica no debe ser impedimento para ir buscando un mecanismo que resuelva de una vez y por todas esta discusión. Y también en este libro tengo un capítulo completo donde yo creo que nosotros no podemos repetir los mismos errores del pasado. Ujú, Y te puedo decir rápidamente lo que es mi propuesta. Yo creo que hay que ya tratar la Asamblea Constitucional de Estado. ujú, Yo no estoy diciendo que esa es una solución mágica. Lo que yo ujú. sé es que más plebiscitos no van a llevar a nada. Claro. Y lo que yo sé es que pensar que Estados Unidos se va a comprometer a priori con un resultado tampoco se va a lograr. Ujú, Así que lo que yo elaboro aquí es lo siguiente, como comisionado residente, que apruebe ujú. una ley que diga, reconocemos el poder de Puerto Rico a convocar una asamblea constitucional de estatus. Lo reconocemos, no que nos dan permiso, que el Congreso diga lo reconocemos. Ujú. Si Puerto Rico se convoca a una asamblea constitucional de estatus, o sea, si acá en Puerto Rico lo deciden, se activa un comité de diálogo Claro. que tenga representación de republicanos y demócratas, de Cámara y Senado y de la rama ejecutiva. Y que ese comité de diálogo simplemente esté ahí para interactuar con la Asamblea Constitucional de Estatus, para contestarle preguntas. Oye, ¿cuáles son las consecuencias del idioma en los tribunales bajo la estadidad? Bueno, pues que el comité diga, mira, pues estas son las posibles consecuencias. Ujú, ¿Qué pasa con la ciudadanía americana bajo la independencia? Bueno, pues que el comité, no que se obliguen, es que por lo menos dialoguen. ujú. Y que obviamente, una vez la Asamblea Constitucional de Estatus haga una recomendación, el pueblo de Puerto Rico la apoye o la rechace, pero si el pueblo puertorriqueño la apoye, pues que la ley federal diga que entonces el Congreso se compromete a contestar. Decir que nos lo van a dar lo que pidamos, eso es engañarnos. Claro. Así que he dado mucho pensamiento a base de las experiencias vividas y es una mezcla, estas no son ideas mías, la idea de la Asamblea Constitucional de Estatus se lleva hablando por muchísimos años. Ahora, lo que creo es que hay que insertarla en un mecanismo que de alguna forma haga al Congreso de los Estados Unidos comprometerse a lo mínimo a dialogar con nosotros, que es lo Claro. que no hacen hasta ahora. Por ejemplo, cuando en aquel momento era la precandidata Elizabeth Warren, vino a Puerto Rico, estuvo en el Teatro Tapia Ujú, y se abrió a las preguntas y respuestas. Ella dijo lo que dicen todos los candidatos. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a la libre determinación y ujú. nosotros tenemos que respetar lo que decían. Yo le dije, mire, senadora, eso es lo mismo que ha dicho todo el mundo. Ustedes Ujú. tienen una obligación de decirnos cuáles son las consecuencias de cada una de las alternativas, Claro. cuáles están dispuestas a darnos. Y yo creo que por ahí es que tenemos que movernos, a lograr algún mecanismo de que el Congreso y la rama ejecutiva federal hablen con Puerto Rico sobre este tema. Así que esa es una de las áreas que voy a estar atendiendo una vez juramente con el apoyo del pueblo en enero del 2021. A mí me estuvo curioso los otros días. Bueno, en estos días estuve viendo una de las entrevistas que le habían hecho, creo que fue en el Canal 4, que usted la puso en su página de YouTube. Y me acuerdo Sí, que en ese entonces usted estaba, creo que estaba argumentando el beneficio de tenerlo usted en la papeleta, ¿no? Y estaba viéndolo desde una óptica ideológica, sí, que usted era como de centro, centro sí, sí, izquierda. sí. Entonces, a mí lo que me estuvo curioso es, y quería ver si podía abundar un poco en eso, es que usted se encuentra en esa posición centro-centro-izquierda, yet again, cuando vino las primarias presidenciales, usted apoyó a Bernie Sanders y lo Sí. endosó alguien que está mucho más a la izquierda que usted, ¿no? Entonces, en esa paradoja ideológica, ¿verdad? ¿Cómo es que se da cómo Bueno, llega esa sintonía? lo que pasa es que las definiciones de centro, izquierda y derecha en Puerto Rico están muchas veces matizadas por el tema de estatus Claro, y no necesariamente temas sociales. Yo conozco a alguna gente que se proclaman independentistas y que desde el punto de vista social son bien conservadores, eso es cierto. bien conservadores. Sí. Así que en los temas sociales, pues por ejemplo, yo creo en Medicare for All, o sea, yo creo Ajá. en que nos debemos mover a un sistema lo más universal posible de salud. Eso pues desde el punto de vista social coincido con Bernie Sanders. Yo creo que en la medida de que haya los recursos, obviamente nuestra situación económica es diferente a la de los Estados Unidos, tú debes garantizar una educación universitaria básica al costo más bajo o hasta, si es posible, financiada por el Estado, que es una de las ideas de Bernie Sanders. Así que en Ujú, términos de el rol del Estado en la sociedad, pues yo me considero progresista. En el tema de estatus, ujú. pues yo, pues aquí identifican a la izquierda a los que creen en la independencia, pues yo no soy independentista, identifican a la derecha a los que son estadistas. Dentro del Partido Popular,
esto es una mezcla de realidades y percepciones. Yo Ujú. creo que no hay tantas diferencias, pero, que fue lo que dije en esta entrevista, pues alguna gente entiende que Eduardo Batia es más de centro derecha. Pues si él Ujú. es el candidato, mi hipótesis, porque estos son hipótesis, o sea, Claro. mi planteamiento es, si él es el candidato y Ujú. necesitamos traer votos de centro izquierda, pues yo lo puedo ayudar a que una gente que dice, es que Eduardo en el tema de estatus es más conservador que yo, pues yo decirle, mira, yo estoy en la papeleta y yo te puedo asegurar que voy a llevar un mensaje para que Eduardo responda a reclamos de lo que tú representas. Ujú. Si fuera Carmen Cholín, pues mucha gente está demasiado a la izquierda del Partido Popular. A mí me ven un poco más al centro de Carmen Yulín y puedo ayudar lo mismo a la inversa. Si Claro. fuera alguien como Charlie Delgado, pues Charlie, yo creo que mi aportación es diferente porque, y lo digo con mucho respeto, pues Charlie no ha tenido la experiencia de vincularse con el mundo de Washington. Eduardo la ha tenido, Carmen Yulín la ha tenido, y Ujú. yo podría decirle al electorado, mire, confíe que el tema de Washington yo lo voy a cubrir, aunque él quizás no tiene tanta experiencia. Así que ese ha sido ese fue el mensaje y es una de las razones por las que también decidí correr. O sea, cuando yo vi los que eran opción para el Partido Popular, dije, bueno, yo creo que a cualquiera de ellos que gane la primaria, yo puedo aportarle de cara a la elección general. Claro. Sí, a mí siempre lo he encontrado bien interesante este tema de las diferenciaciones ideológicas como se definen en Puerto Rico, Sí, porque yo siempre he dicho que si Puerto Rico en un mundo, ¿verdad?, utópico se presentase, convirtiese en estado, por ejemplo, hubiese un realineamiento de personas en el Partido Demócrata y Republicano que hoy día uno ve encima uno del otro, gritándose uno al otro, y serían partidarios por ese mecanismo o esa estructura ideológica más centrada, porque en el popular tú tienes gente que socialmente son mucho más conservadores, otros liberales, lo mismo te encuentras sí, en el PNP, y como usted dijo también en el independentista, que mucha gente sí, lo malinterpreta como ser socialistas, cuando realmente muchos de sí, ellos están muy lejos de sí, sí, ideológicamente posicionarse ahí. sí. Este, Otro tema que quería tocar con usted es, evidentemente estamos viendo aquí en los Estados Unidos todas estas protestas que se han dado en torno a elementos raciales. Particularmente, ¿verdad? Por el asesinato de este hombre de apellido Floyd, eh, ¿verdad? Y cómo se ha dado toda esa discusión en torno a las tensiones raciales que hay aquí en los Estados Unidos. Y lo digo aquí porque yo actualmente pues, estoy viviendo en la Florida. Pero mucha gente, ¿verdad? Uno, cuando estas cosas se dan acá en los Estados Unidos, uno mira el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Y mucha gente piensa que el racismo no existe, ¿no? Que el racismo es una cuestión alejada de nosotros y todo el mundo se ampara en el mito de que somos una creación de españoles, taínos, africanos, etcétera, y por eso todo el mundo es africano, todo el mundo es negro, etcétera, ¿no? Y anoche recientemente tuve yo una discusión en Facebook con alguien, particularmente por esa mal concepción que se tiene sobre esos términos. Por ende, es bien importante que ese tema se discuta y se resuelva, porque el discrimen y el racismo sí existe en Puerto Rico. Y es algo que se toma, pues, again, como mucha gente no lo ve como una prioridad, pues lo ve como un non-issue. Pero es algo real y que, porque no es algo que me afecte a mí particularmente, no quiere decir que no es un problema que tiene que el gobierno atacar. Entonces, me interesa saber, no tan solo usted, pero qué el Partido Popular presenta como opciones para address that issue en Puerto Rico. No simplemente cómo se percibe en Estados Unidos, sino cómo se lidia o se trabaja con el racismo institucional que sí existe en Puerto Rico hoy día. Mira, interesante, en mi podcast diario toqué ese tema esta semana. Inclusive dije que esto que está sucediendo en Estados Unidos tenemos que utilizarlo como una coyuntura para reflexionar nuestro problema de racismo. Ujú. Y esta semana se generaron unas controversias porque Alexandra Lúgaro usó en español la expresión de white privilege Ujú. y pues dijo que ella como blanca era una privilegiada y eso ha tenido unas reacciones Nefasta. rayando en lo absurdo, Ujú. rayando en lo absurdo. Y te voy a repetir lo que dije en el podcast. Yo dije, mire, sí, yo pues, aunque si me miro, no soy hincho como los gringos, y ellos saben que Ajá. yo no soy americano, pero sí, pues yo soy blanco y yo no lo puedo negar. Yo he vivido en un privilegio en Puerto Rico simplemente por ser blanco. Eso Ujú. no quiere decir que yo sea racista. Claro. ¿Entiendes? La gente cree yo que decir, yo soy un blanco privilegiado quiere decir que yo soy racista. No, Ujú. quiere decir que tú tienes que reconocer
la realidad. Y dije en mi programa esta mañana, simplemente miren a ver cuántos jueces, legisladores, jefes de agencia hay negros hay en Puerto Rico y Ujú. compárenlo con el porcentaje de la población. Sí. Miren a ver cuántos doctores hay. Claro que hay doctores negros, claro que hay abogados negros y lo hay buenísimos, pero en términos de la población proporcionalmente, pues, ¿qué quiere decir eso? Que en las circunstancias que ellos nacen, tienen unas desventajas por su color de piel, que no las tenemos, pues no las tengo yo. Y esa realidad hay que reconocerla. Que nuestro racismo es diferente al de Estados Unidos. Claro que sí. O Ujú. sea, en ese sentido, aquí, pues no gracias a Dios, un incidente, pero lo que ha sucedido y sigue sucediendo ya. Inclusive, históricamente, nuestra lucha contra la esclavitud en los tiempos de España fue una lucha hasta más avanzada que Ujú. la lucha en los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos unos patriotas que se identifican, que lucharon por eso. O sea, que tenemos unas diferencias y también somos una mezcla de raza. Eso no lo podemos negar. Pero sí, ahora te puedo decir, y esta es una crítica a la sociedad en general, Ujú. ninguno de los partidos tiene este tema. Claro. Ahora yo creo que hay que obligarlo, o sea, Ujú. y empecé en mi podcast, o sea, en mi podcast yo empecé a decir, mire, no lo neguemos. Y lo tenemos en nuestras expresiones, lo tenemos hasta a veces en nuestra música. Hay expresiones racistas que están en algunas canciones populares que nosotros tenemos Ujú. y no nos dábamos cuenta. Y eso sí, tenemos que enfrentarlo como sociedad y particularmente hay que bregar con el efecto que eso tiene en términos del desarrollo socioeconómico de las personas, o sea, las oportunidades de empleo, las oportunidades de mejor servicio de salud, las oportunidades de educación que tienen ellos. Pero es un reto que tenemos que, y es, como te lo digo, por lo menos en las últimas 48 horas, Ujú. estoy viendo que la discusión se está empezando a dar. Claro. Que yo dije en mi programa, en mi podcast, hay que criticar lo que está pasando allá, hay que criticar lo que está haciendo Trump, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que también hacer la introspección sobre lo que se vive en la sociedad y se ha vivido históricamente en la sociedad puertorriqueña. No, claro, y no estoy muy de acuerdo y por eso se lo pregunto, ¿no? Porque es que me Sí. parece que precisamente ayer por los comentarios de Sandra Lugaro, De Lúgaro. tenía una persona en mi Facebook que argumentaba que porque su abuelo, el decir que había privilegio blanco era racista y que su abuela era negra, por ende él era negro, ¿verdad? Y el problema es que hay muchas hay un problema conceptual de cómo lo percibimos en Puerto Rico, hay un problema de educación serio en Puerto Rico, Sí. y porque no se está tomando de manera seria y no se está reconociendo en las plataformas políticas, en la discusión política, porque vamos a ser sinceros, usted mencionó distintas secciones, sectores de la población donde hay muy pocas personas negras, pero también en el espacio político. Miremos las Ah, no, papeletas del no, pero eso 2020. no, Muy estoy de poca acuerdo, por gente. eso te decía, dije, o sea, cuando yo dije hoy, dígame quién tiene posiciones políticas o gubernamentales Ujú. que sean negros y son muy Muy pocos, poca. muy pocos, Muy muy poca. pocos. Y sí, no, es triste que esto esté ocurriendo, pero me alegra, ¿verdad?, que se esté dando la discusión y espero que se legisle apropiadamente políticas de avanzada que puedan, ¿verdad?, mitigar esta crisis, particularmente en elementos de educación y cómo nos afrontamos en espacio institucional. Pero vamos a pasar ahora un poco al estatus, ¿no? Y al plebiscito que tenemos en noviembre. Sí, Eh, bueno, antes de entrar al estatus, ¿no? Quería tocar el tema sobre la reforma electoral, porque yo sé que usted es opuesto a la reforma electoral y sí. que sea pasada, que se pase. Entonces, hay una parte, ¿verdad? Que yo sé que mucha de la crítica que hay en cuanto a esto es la posición que tienen de hacer el voto por internet y cómo esto, pues, adelanta o crea un espacio de inseguridad donde mucha gente que no está viviendo en Puerto Rico puede votar o pudiese potencialmente votar, ¿no? Entonces, pues yo quería ver más o menos cuál es la crítica específica que usted tiene a ese código electoral y por qué es que supone. Mira, hay dos cosas. Número uno, si esa ley la firmara la gobernadora mañana, Ujú. pasado mañana, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que le responde al partido en el gobierno, puede votar a prácticamente todos los empleados de confianza que ahora mismo son un balance de los diferentes partidos y puede Ok. nombrar a gente de su confianza. Y eso es horrible. O Ujú. sea, en medio del proceso electoral, tú le vas a dar el poder al partido en el poder a cambiar las personas que van a estar velando las diferentes áreas. Y la ley electoral nuestra, que es de 1982, luego de la situación del 80 de Romero Barceló y las elecciones y todo aquello Ujú. que pasó, está predicada en la desconfianza, Claro. en tú me velas a mí y yo te velo a ti. Y eso lo van a cambiar de un plumazo si la gobernadora lo firma. Así que ya eso per se te levanta una suspicacia
de cuáles son las intenciones y qué puede pasar con el resultado electoral. Ok, entonces, yo creo en que hay que liberalizar el voto adelantado y el voto ausente en Puerto Rico. Yo creo en eso. Ujú. Yo creo que nosotros estamos demasiado restrictivos, pero no puede ser una situación donde tú básicamente pierdas el control de quién está votando y quién no está votando. Por ejemplo, si yo tengo un viaje el 3 de noviembre y Ujú. puedo evidenciar que tengo un viaje, pues yo creo que la ley debería permitirme que si yo presento la evidencia que tengo un viaje, pues me dejen votar 2 semanas antes. Eso es lo que están haciendo. O sea, tú tienes que ver esto en el contexto de una ley federal y una decisión del Tribunal Federal que dice que ni en Puerto Rico, ni en Florida, ni en ningún lado te pueden sacar del registro electoral porque Ujú. tú no votaste la última vez. Claro. Por ende, en Puerto Rico hay cientos de miles de personas que no votaron en el 2016 porque de verdad se habían ido de Puerto Rico y todavía aparecen en el registro electoral. Esa es una. Dos, nuestro derecho a votar es por domicilio, no por ciudadanía, es por domicilio. Ujú. Si tú vives en Puerto Rico, puedes votar. Si tú no vives en Puerto Rico, no puedes votar. Por ende, si tú después del 2016 tomaste la decisión de mudarte, la tomaste, ya tú eres residente de Florida, de Texas, de España, pues perdiste el derecho al voto. Esta ley hace que tú seas el dueño de tu registro electoral, Ujú. tú, y tú dices dónde tú vives, Ujú. y aunque estés viviendo en Florida, si por ahí todavía aparece que tú vives en Guaynabo, pues tú le dices a la comisión, ay, yo no voy a poder votar el día de las elecciones, mándame la papeleta y voy a votar desde acá. No tienes que presentar ninguna evidencia de nada, Ok. de nada. Entonces, eso en un país donde se han decidido alcaldías por 5, 10, 20 votos, donde se han decidido gobernación por 3,000 votos, por Ujú. menos del 0,3%, es verdaderamente peligroso y arriesgado. Entonces, encima de eso, lo haces sin consenso, porque vuelvo y te repito, yo creo que se debe flexibilizar el voto adelantado y el voto ausente. Ujú. Pero, o sea, por ejemplo, si una persona de verdad vive en Puerto Rico y tiene un internship, no de educación, porque si es de educación puede votar, pero su empresa le pide que por 6 meses tenga un training en Boston, pues yo creo que debe votar porque de verdad Ujú. reside en Puerto Rico y obligarlo a que viaje un martes a votar para virar para atrás. Eso es absurdo. Ujú. Eso es absurdo. Ahora, eso es diferente al que se mudó. Fíjate que hay lugares donde tú tienes derecho a votar por tu ciudadanía. Ujú. Por ejemplo, los dominicanos, aunque los dominicanos en Florida estén votando en las elecciones de Florida porque son ciudadanos americanos, Ujú. si mantienen la ciudadanía dominicana, pueden votar, pero eso porque es por su ciudadanía. Y esas son las reglas de juego en Dominicana. Aquí, el único elemento que nosotros tenemos para vincularte es domicilio y la persona solamente puede tener un domicilio. Y la forma que lo han liberado, sin ningún consenso, o sea, para que sepa, nadie puede impugnarte. Tú decides, Ujú. perdona que tú seas miembro, pero me estás Sí, viviendo en sí, Florida. sí. Tú decides, no, mándenmela por correo. Y no hay nadie que pueda decir, no, pero si es que ya él no vive en esa casa de Guaynabo, ¿verdad? Él Claro. estaba alquilado y ahí vive otra gente. No hay forma de impugnarte, no hay forma. Y eso abre. Entonces, nosotros, en este momento que el país tiene tantas instituciones afectadas y algunas colapsadas, Ujú. quizás en la única que nosotros todavía creemos es que quien gane es quien tuvo la mayoría de los votos. Ujú. Fíjate que Ricardo Rosselló ganó con 42%. Nadie dijo que era un gobernador ilegítimo. Después lo sacamos. Claro. Entonces, que ahora tú le metas ese elemento de incertidumbre al proceso eleccionario es verdaderamente un riesgo cuando no se justifica porque tampoco nadie nos está diciendo cuál es el problema real que tenemos con la ley electoral. Ujú. O sea, si tú dijeras, en el 2016 se quedaron sin votar 20,000 personas que tenían derecho a votar porque la ley de alguna forma se los impidió, pues vamos a resolver ese problema. Pero nadie está planteando cuál fue el problema con las elecciones anteriores. Claro. Así que esto es un invento de Tomás Rivera Chat que genera demasiado suspicacia. Pero usted no encuentra que hay virtud en que se cambie entonces a que sea por ciudadanía, para aquellos Bueno, puertorriqueños, lo que pasa es que nosotros no tenemos la ciudadanía puertorriqueña. pero la te ¿Cómo tú puedes lo vas a tener, probar? pero la puedes determinar por la ciudadanía americana. Bueno, pero entonces todos los americanos podrían votar. Los desvirtúas totalmente. Esa tienes un problema, Ujú. ¿entiendes? Tienes un problema. O sea, si tú dices por ciudadanía americana, pues entonces cualquiera, ¿entiendes? O sea, Claro. o sea y además el sistema norteamericano en el que nosotros estamos inmersos es por domicilio.
O sea, si tú te midas de Florida y te vas a vivir a Georgia, pues pierdes el derecho a votar en Florida y tienes que votar en Georgia. O sea, Ujú, ese es el sistema norteamericano, es por exacto. domicilio. Y en ese sentido nosotros estamos dentro de ese sistema político. Ok. No, sí, es que me parece, es que no sé, porque es que si yo me muda, yo tengo mi residencia aquí, pero me mudo afuera del país, todavía yo tengo derecho a votar en ciertas cosas acá en los Estados Unidos. Entonces el Puerto, No, no, el voto de afuera es bien limitado también. Y solamente para, por ejemplo, son los militares, o sea, si tú te vas a Francia, tú pierdes el derecho al voto, tú pierdes el derecho por el domicilio. O pero sea, es es que, bien limitado también. sí, Sí. pero por ejemplo, yo tengo una amiga que ella vive en Londres, ha criado toda su vida en Londres y ella todavía vota por elementos congresionales en Nueva York. Ella todavía tiene ese derecho a distancia. ¿Me entiendes? O ella, porque tiene ciudadanía americana, tiene ciudadanía dual. Entonces ahora, o sea, ella tiene ese derecho a poder hacerlo. Por ende, el hecho que yo encuentro con esta posición es que el puertorriqueño que se mudase fuera del país, ¿por quién vota? O sea, ya no tiene, por el simplemente estar fuera del país, no tiene el ejercicio del voto, no existe para él. Bueno, si estás hablando si se va fuera de Estados Unidos, ya ese es otro problema, pero el que se mudó a Florida, pues puede votar. Y como, Claro, de hecho, muchos están votando en Florida. sí, sí, yo sé, por eso digo, pero el Sí, que está sí. fuera del país, porque sí, sí, O sea, estos son temas serios. El ujú. punto es que de la forma que lo están legislando es sin ningún tipo de discusión. Yo creo que tú y yo hemos tenido más diálogo que el que se ha dado en el proceso legislativo. Ok, ok. Bueno, pues para ir al tema del estatus, ¿por qué es que se están oponiendo? Bueno, yo puedo entender por qué se están oponiendo, pero ¿por qué es que se está oponiendo a este plebiscito particularmente? Mucha gente Bueno, se alarmó cuando se dio, y pues ¿por qué es la posición exacta del Estado? bueno, primero porque el plebiscito es repetir los mismos errores. O Ujú, sea, es un plebiscito que no va a avanzar el tema del estatus, lo mezclas con el día de las elecciones y tú debes de alguna forma tratar de separar los temas porque el día de las elecciones tú lo que quieres es decidir quién va a gobernar a Puerto Rico por 4 años. El tema de estatus, un tema serio que en teoría es ujú, por el futuro y por próximas generaciones. Nuevamente se hace sin ningún tipo de diálogo y consenso. No tienes ningún ambiente en la capital federal que le van a hacer caso, lo ha dicho todo el mundo, y en medio de una crisis tan profunda como la que vive el país, es simplemente un burdo intento de llevar a votar a los estadistas que están molestos con el PNP, llevarlos a votar y a ver si cuando están allí en el colegio acaban votando por los candidatos del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que el país lo ve como otra imposición más, se parece al plebiscito del 98, ujú, donde a mí me tocó dirigir al Partido Popular y llevarlos a votar a ninguna de las anteriores. Se parece mucho al del 2017, ujú. donde la gente decidió boicotearlo porque entendía que también era un engaño. Y pues ya que se va a dar, yo y el Partido Popular y grandes sectores de la sociedad puertorriqueña, lo que vamos a hacer es, pues entonces nos vamos a desahogar votando por el no como un mensaje diverso. Algunos van a votar por el no porque están en contra de la estadidad, otros van a votar por el no porque simplemente entienden que hay que mandarle un mensaje a los gobiernos de Puerto Rico que el asunto del estatus hay que tratarlo con seriedad, que Claro. si tú pones el tema del estatus en una papeleta como una artimaña, te vamos a castigar, Ujú, porque no debe hacerse. Ahora mismo eso no tiene ninguna validez ni del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No ha salido, mira, esto lleva ya como 3 semanas de legislado. ujú, No ha habido una sola expresión de nadie del Congreso diciendo que es un asunto serio, ni ujú. una, ni una. Así que yo, como te dije ahorita, yo creo que hay que atender el tema del estatus, pero hay que atenderlo con unos procesos serios. Y esto pues no es un proceso serio. Dentro de las posiciones de estatus que se han presentado, usted ha sido uno de los que ha dicho que cree en el ELAS, ¿no? En el ELAS soberano, Sí. esencialmente, ¿no? Y eso es una de las divisiones crasas que hay dentro del Partido Popular, donde tienes aquellos, ¿verdad?, que creen en el ELA como está, o un ELA mejorado, whatever that means, y aquellos, pues, ¿verdad?, que creen en el ELAS como tal. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las grandes confusiones porque no mucha gente entiende qué es el ELAS, ¿no? Qué es esa idea de la libre asociación con los Estados Unidos y cómo es que exactamente se diferencia de la independencia. ¿Por qué es que en vez de el ELAS no se aboga por la independencia from scratch ahí? O sea, ¿podría explicar un poco entonces cómo es esa definición y Mira, qué se da? mira, eso requiere parte de este diálogo que yo propongo Ujú, con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos dio un modelo en 1952 y después, pues,
traicionó su propia palabra, o sea, y Promesa es un ejemplo claro de que lo que dijeron en el 52 no lo están cumpliendo en este momento, y esa es mi gran preocupación o mi gran objeción a lo que ha sucedido con la teoría bajo la cual yo me crié y me formé políticamente de un pacto bilateral que había que ser respetado. Curiosamente, la jueza Sotomayor, en la opinión que se emitió por el Tribunal Supremo esta semana, en su opinión concurrente, revive la teoría del pacto. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos afectiva, económica, cultural, política y constitucional de ciudadanía. Un modelo de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos no es lo mismo que otros modelos de libre asociación que ha tenido Estados Unidos, porque donde ellos lo tienen nunca fueron ciudadanos. Entonces, Ok. lo que yo planteo es que tiene que haber una relación que no esté bajo los poderes plenarios del Congreso, que sea pactado entre ambos Ujú, y que reconozca esa realidad del vínculo de la ciudadanía americana, y que dentro de eso, en esa realidad, porque hay que reconocer ese vínculo, hay que reconocer la existencia de 4 millones de puertorriqueños que son ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos, de 3 millones que somos ciudadanos americanos que viven aquí, que no vamos a romper esos lazos emotivos con Puerto Rico, pero tampoco los lazos jurídicos, afectivos a través de la ciudadanía americana. Pues hay que desarrollar lo que originalmente era la visión del Estado Libre Asociado, una ujú, relación de asociación, Estado Libre Asociado, aunque en inglés se tradujo como Commonwealth, ujú. una relación de asociación, pero que sea digna, que lo que pactemos no pueda venir mañana cualquiera a decir, lo siento mucho, lo que decida los funcionarios electos de Puerto Rico no es lo que va es lo que decida esta Junta. Pero esto requiere un diálogo profundo con Estados Unidos, igual que lo requiere la estadidad, Ujú, igual que lo requiere la independencia, porque dicen, no, no, la estadidad es toda igual para todos. Bueno, no ha habido ningún Estado ujú. que sea predominantemente hispanoparlante, de verdad no lo ha habido. Claro. No ha habido ningún Estado ha sido admitido con su sistema judicial en español. Ujú. Así que todas estas son preguntas que en un proceso de diálogo con los Estados Unidos tenemos que ir aclarando. Obviamente, ahí yo voy a abogar por un Estado libre asociado soberano. ¿Por qué, por qué no la estadidad? Cuál es la objeción Yo, a ese sí, estatus? yo tengo dos objeciones fuertes. Sí, sí, Ya mismo tenemos que redondear. sí, sí. Yo tengo dos objeciones bien fuertes. Una de identidad. Ujú, Y créeme que eso es importante. O sea, yo soy ciudadano americano y me siento orgulloso, pero yo no soy americano. ok. Y la estadidad requiere un compromiso de tú decir, I'm going to be Puerto Rican American. Ujú, Una cosa, porque Estados Unidos es una sociedad multicultural, eso es cierto, pero es una sola nación. claro. Estados Unidos no es un estado multinacional. Puerto Rico, sociológicamente, es una nación. Y para mí, la estadidad es un contrasentido porque requiere una de dos cosas. O que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestras señas de identidad nacional, o que Estados Unidos esté dispuesto a convertirse en un estado multinacional. Y Mm, believe me, eso no es Estados Unidos. Eso es España con Cataluña en este momento, eso es Gran Bretaña con Escocia en este momento, eso es Canadá con Quebec, eso era la Unión Soviética, pero Estados Unidos no es eso. Y en el punto de vista económico, todos los estudios demuestran que la imposición de las contribuciones federales a Puerto Rico, la contribución sobre ingresos, crearía un disloque ujú, sobre nuestra economía. La nuestra es una economía en desarrollo. La de Estados Unidos es la economía más desarrollada del mundo. Si tú le impones las reglas contributivas de la economía más desarrollada del mundo a una economía en desarrollo, la destruye. Así que, in a nutshell, en breve, esas son las dos objeciones fundamentales por las cuales yo no soy estadista, y creo que la estadidad no es la mejor solución para Puerto Rico, pero tampoco es la mejor solución para Estados Unidos. bien, bueno, antes ya para culminar, ¿no? Le doy la última palabra para que diga si se nos quedó algo de discutir, algo que usted quiera decir a la audiencia, se le doy el espacio. Mira, no, fíjate, no voy a pedir el voto para mí. Lo que sí le voy a... No, no, de verdad, yo estoy bien preocupado Claro. que los momentos que vive el país se conviertan en una apatía Ujú, y que la gente se quede en la casa y no salgan a votar. claro. Y de verdad, a los que te sigan, que nos ven y nos escuchan en tu podcast, hay que participar. Después usted decide por quién votar y yo lo voy a tratar de convencer que vote por mí, Ujú, pero parta de la premisa. O sea, lo que yo quisiera es que todo el mundo diga, hoy, yo voy a ir a votar. claro. ¿Por quién voy a votar? Lo decido más adelante. Ujú, Pero el verano del 2019 fue un momento donde Puerto Rico se tiró a defender lo que le queda de su democracia y de su dignidad. claro. Hacer eso en las calles y después
no defenderlo en las urnas, a mí me parece que es un contrasentido y tengo la seria preocupación de que el país, al perder la fe en sus instituciones, deje de participar de los procesos democráticos y eso sería muy peligroso para la sociedad puertorriqueña. Así que en esta etapa participe, inclusive participe en las primarias. Ujú. Vaya a votar en la primaria del PNP y vaya a votar en la primaria del Partido Popular porque ese es el primer filtro para tener los mejores hombres y mujeres como candidatos de cara al 3 de noviembre. Muy bien. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo Gracias para a ti. estar con nosotros, ¿verdad? Fue un placer tenerlo y conversar con usted, así que gracias. Espero que, ¿verdad?, podamos El volver a placer para mí. dialogar en el futuro. Así sea. Ha sido un placer conversar contigo. Éxito. Gracias, igual. Bye bye. Te veo. Bueno, gente, ahí lo tienen. Esa fue mi conversación con el ex gobernador y actual candidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá. Espero lo hayan disfrutado, espero que se hayan sentido mucho más informados por los asuntos, ¿verdad?, pertinentes a Puerto Rico y en cierta forma en los Estados Unidos también. Y solamente quiero hacer eco a lo que él mencionó. Eh, ¿Verdad? Seamos prudentes y salgamos a votar en estas próximas elecciones. Hay una multiplicidad de opciones hoy día, ¿verdad? Hay dos partidos nuevos, también tienes, ¿verdad?, los tradicionales, el PNP, Popular y el PIB. Hágalo lo debido, vea las plataformas, lea las plataformas. Yo, ¿verdad? Si es... ¿Verdad? Si asumimos lo que él ha dicho, ¿verdad?, que en estos próximos meses se espera ver muchas de estas plataformas puestas, ¿verdad?, en las redes, pues mire, búsquela, ¿verdad? Y exija, ¿verdad?, escuchar de estos candidatos y cuáles son sus posturas. Yo pienso, ¿verdad?, hacer lo propio de poder conseguir a los candidatos que se me sea posible y poder traerlos, ¿verdad?, para hacer este tipo de preguntas, ¿no? Saber cuáles son sus posturas, dónde es que se posicionan en distintos asuntos, para entender, ¿no?, y poder expandir nuestro conocimiento y nuestro análisis y apreciación de lo que es la política de Puerto Rico y qué hacer en las próximas elecciones. Y en cuanto al estatus, ¿verdad? Usted tiene toda la libertad de hacer su decisión, ¿verdad? Y escoger qué es lo que usted prefiere. Si prefiere la estadidad, el ELAS, la independencia, whatever it is, ¿no? Usted tiene la decisión. Dicho eso, ¿no? Yo asumo que yo en lo personal no tengo una preferencia particular. Yo simplemente creo votar por algo que no sea la colonia, ¿no? Como alguna gente dice, la cochina colonia. Siempre he sido opositor de la colonia y pues al final del día yo no tengo voz ni voto actualmente en Puerto Rico, pero bueno, tengo voz, no tengo voto, pues no voto allá. Pero yo prefiero cualquier opción, ¿verdad? Sea la estadidad, la independencia, el ELA, lo que sea una transición a un estado, ¿verdad? A una situación no colonial. Pero, ¿verdad? Dicho eso, ¿no? Hoy voy a concluir el episodio de una forma distinta. No van a escuchar, ¿verdad?, la versión del intro, ¿verdad?, saliendo, sino que voy a ponerles el jingle oficial del Partido Popular Democrático para promocionar que la gente vote por el no. Repito, ¿no? Yo no tengo una preferencia específica por estadidad, sí o no. Yo no voto en Puerto Rico, pero me pareció un jingle medio jocoso, interesante y medio pegajoso. Y pues nada, dado que estamos pues entrevistando a un candidato del Partido Popular, pues nada, les concluyo a ustedes, ¿verdad?, con ese jingle. Si de aquí a la vez que tenga un candidato PNP y tienen un jingle, pues se los pondré ahí de Victoria Ciudadana igual, no cuál sea su plataforma. Pero me pareció, no sé, me parece curioso, me parece medio pegajoso, así que nada. Ahí les dejo con este jingle. Y nada, los espero, ¿verdad?, en el próximo episodio, donde tengamos otros candidatos, otros temas que estemos discutiendo. Así que nada, hasta la próxima. Un abrazote. Bye bye.